Muy buenas tardes, mi gente de Visión Familia. Bienvenidos una vez más. Nos encontramos con ustedes llenos de alegría porque vamos a hablar de un tema muy apasionante, muy interesante, bastante maltratado, la verdad, por quienes pretenden introducir una materia tan peligrosa como es el aborto en nuestro país. Y aquí estamos nosotros para hacer una defensa efectiva de la vida y de la familia. Con nosotros está en esta tarde el doctor Noel de Ovaldía. Es un especialista, una persona, una eminencia en este tema y es un médico subespecialista en ginecología, obstetricia, ginecología oncológica, en este caso en cáncer de la mujer, patología mamaria, cirugía de mínima invasión y robótica. Y en sus estudios tenemos también que en la escuela secundaria, por ejemplo, estuvo en el Colegio Javier, licenciatura pregrado, doctor en medicina, Universidad de Panamá, licenciatura posgrado, ginecología y obstetricia, Universidad de Panamá, Hospital Materno Infantil José Domingo Dovaldía, en David Chiriquí, nuestra provincia. Subespecialidad, doctorado, ginecología oncológica y patología mamaria multidisciplinar, Universidad de Barcelona, España. Hospital Universitario de Bellvitge, Hospital Clínica Hospital Durán y Reynolds, Hospital Catalán de Oncología. También tiene un máster en ginecología oncológica y patología mamaria de la Universidad de Barcelona, un máster también en cirugía de mínima invasión y robótica de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España también, en el Hospital Vall d'Hebron. También tiene en su práctica institucional, en este caso el ISMA, médico general en el 2004, Policlínica JJ Vallarino de la Caja de Seguro Social, ginecólogo obstetra, 2010-2011, Aplafa David Chiriquí, ginecólogo obstetra, 2009-2010. Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias, Madrid, de la Caja del Seguro Social en el 2015, hasta la fecha, Ciudad de la Salud de la Caja de Seguro Social. Y en este caso tenemos en práctica privada en la Clínica Hospital San Fernando Torre Norte y cirugía robótica Hospital Nacional. Doctor, bienvenido a Visión Familia y queremos ir de lleno a las preguntas que tenemos para usted, porque sabemos que los proabortos sostienen que la vida inicia a partir del nacimiento y los providas sostenemos que es desde la fecundación. ¿Podría usted ampliarnos, por favor, cómo inicia la vida del ser humano, si es a partir del nacimiento o desde aquel proceso que se llama fecundación y cómo se da este proceso, por favor? Bienvenido a Visión Familia. Vale, muy buenas tardes. Quiero agradecer primero a Dios por la oportunidad y a ustedes, hermanos, el pastor Mayorga, y en el programa que ahora me enteré que ya 6 años ya, la verdad que ahí van Así es. haciendo experiencia. Les felicito y gracias por la invitación. Bueno, como les comentó ya el hermano, en realidad sí, a nivel de la parte espiritual, por supuesto que, y por lo que hemos visto en la sociedad, en el devenir de los acontecimientos, inclusive a nivel de la ciudadanía, se ha dividido en pro aborto, pro vida, más decíamos antes de iniciar el programa que la verdad que el ser humano es bastante complejo y hay que considerar y dar o enseñar o hacer docencia en la población de que una cosa es el marco legal de las leyes panameñas. Por ejemplo, por decir, para que tenga un ejemplo, el aborto en Panamá es considerado un delito por el artículo 141 del Código Penal, por decir, porque tengan una idea del marco legal. Y hay dos únicas posibilidades o dos causales que lo despenalizan. En este caso, el aborto terapéutico y el aborto ético judicial. Todo está normado por la ley panameña en el Código Penal y en el artículo 144, que son los causales que lo despenalizan. Eso quería decirlo más que todo para que la población sepa que en este país es así. Es la ley y es importante conocer nuestra Carta Magna también, claro. Obviamente hay países y lugares en donde no es delito. Ya ustedes lo saben. Volviendo a la pregunta, también ya he mencionado un poquito sobre el aborto terapéutico y el aborto legal. ¿Cuál es cada uno? El aborto terapéutico, si está en peligro la vida de la madre, la paciente está en cuidados intensivos, por decir un ejemplo que ya lo he visto y lo he vivido, porque tiene una infección en su útero, con un embarazo incluido, y si no se
se le quita a la persona, en este caso a veces hay que quitar hasta el útero entero, la Wow. persona fallece. Fallece en intensivo por una infección, ¿eh? Y quedan los otros hijos, pues, sin madre. Eso se Ujú. llama aborto terapéutico. Y en otras condiciones como malformaciones mayores, vienen sin cabeza, vienen sin corazón, cosas de estas, ¿no? Unas cosas, son malformaciones mayores, que no son compatibles, decimos los médicos, no son compatibles con la vida humana. Esa sería la parte de aborto terapéutico. Y la parte de aborto legal se refiere, como usted quizás ya lo ha dilucidado, a violaciones carnales que también están penadas por la ley, por supuesto, y están legales hasta la semana 8 y la anterior que mencioné hasta la semana 20. Esas son como las dos excepciones de la que nuestra ley panameña menciona en el Código Penal. Volviendo entonces, y disculpe que vuelva al tema entre pro aborto, pro vida, ¿desde cuándo ocurre una vida nueva? Desde que se une la célula femenina con la célula masculina. Desde que se da la fecundación o si hay una penetración de la célula, de la célula femenina que se llama ovocito, es como el huevo de la mujer para que se entienda en la población. Una vez que entra dentro de su núcleo un espermatozoide, aunque sea, o algún material de ADN, de procedente, por supuesto, del sexo masculino, ya se origina una nueva vida una vez que se unen los dos ADN. ¿Por qué? Porque adentro de la célula femenina está la mitad del ADN de un ser humano, o sea, no es un ser humano. Y en la célula masculina, que está en la cabeza del espermatozoide, está la otra mitad. En pocas palabras, tampoco es un ser humano. Pero si unes las dos mitades, una vez que se enlazan esas dos mitades de ADN, se forma un nuevo ADN humano, y eso ya es vida, ya es capaz de llegar a ser un individuo nuevo, y eso ya es considerado una nueva vida. En pocas palabras, se llama fecundación, por supuesto. ¿Dónde se da la fecundación? Casi siempre en la trompa. Muchas personas piensan que es en el útero. No, ocurre en la trompa, cuando se encuentran. Ya después de unas horas después, esa nueva vida se deposita en el útero, pero eso ocurre después. Eso pasa un tiempo ahí. Ese es el origen de la vida. Que se quiera después hacer escalas y decir, mira, que hasta la semana tal, no es cierto. La vida empieza desde el día de la fecundación. Por eso nosotros, pues como cristianos, y por más que la ley panameña, una cosa es la ley, otra cosa es lo que uno cree y lo que uno practica, porque la ley también nos ampara y podemos defender nuestro criterio también. O sea, no es porque algo lo diga un comité, quiere decir que todos debamos estar de acuerdo con cualquier cosa, porque como dice inclusive la Biblia, la, la ley humana no es perfecta, no es perfecta, nada lo es aquí en la tierra, nada es perfecto. Si fuera perfecta, pues ojalá fuera perfecta, pero no lo es. Entonces, hay que hacer esa diferencia entre fecundación, inicio de la vida, porque he escuchado, obviamente, uno escucha inclusive en redes sociales, no, pero si no tiene sentimientos, si no siente, no. Eso es otra pregunta que también la vamos a abordar aquí, que es la pregunta de cuándo se forman órganos, cuándo la persona ya tiene, por ejemplo, sentidos. Por ejemplo, por decir un ejemplo, el sentido de la audición es uno de los primeros sentidos que se hace efectivo. En pocas palabras, un bebé puede empezar a escucharte desde muy temprano, desde muy pocas semanas de vida. No hablan que hasta semana 9. Pero no Mm. sabe obviamente lo que escucha. Por eso explica, porque lo digo porque tengo una bebé que acaba de cumplir 3 años este lunes, Oh, qué bien. y ellos escuchan. Que sepan lo que están escuchando es otra cosa, ese es otro tema, pero que estén escuchando sonidos rudimentarios, lo escuchan. Y eso explica que si uno está constantemente hablándoles y cantándoles y haciendo, ellos se acuerdan cuando ya nacen y escuchan la voz o perciben la voz materna de papá o de la mamá, ellos de una vez reaccionan diferente como reaccionarían ante otra persona al cual no están acostumbrados. Quiere decir que ellos desde un tiempo atrás ya han estado escuchando y acostumbrándose a esas vibraciones muy particulares. O sea que es bien interesante. En cuanto a los órganos, para ir terminando este punto, están formados ya casi en su totalidad, decimos nosotros los ginecólogos, entre la semana 11 y la 14, eh, y de ahí en adelante ya están casi todos los órganos, pero falta la maduración de esos órganos. O sea que un bebé de pocos gramos
inclusive 60 gramos, 70 gramos, muy chiquitito, ya tiene sus órganos, pero no están madurados, pero ya tiene los órganos, ya tiene su cerebrito, los pulmones en rudimentarios, obviamente el Wow. corazón. Los primeros que se organizan son el cerebro y el corazón por razones evidentes, son los más importantes, y después ya vienen los demás. En pocas palabras, muy interesante lo que hacemos ecografía, cómo vamos viendo el cambio semana a semana de la criatura, es una cosa muy bonita. Y que a veces algunas cosas todavía escapan a nuestra comprensión por la perfección que tiene. Así que sí quería decir eso. Y también quiero aprovechar un paréntesis para decir, muchas personas quizás digan, ¿y el aborto es un aborto natural? Sí, la mayoría de los abortos naturales tienen causas de errores en los cromosomas y estas cosas. La mayoría de los abortos no son provocados, son naturales. Lo que pasa es que las personas no se dan cuenta. Ay, tuve un sangrado. Ah, yo creo que estaba embarazada. O me salió una prueba positiva, pero tuve un sangrado fuerte después y ya después no me dio nada. Muchas de esas hubo una pérdida natural porque la naturaleza es sabia y en donde haya una malformación muy grande, la naturaleza prefiere eliminar y empezar de nuevo. Es como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Eso es la mayoría, la enorme mayoría. Estamos hablando de 90, arriba del 90% de las pérdidas tienen que ver con malformaciones en la parte cromosómica del producto, o sea, de la nueva vida. O sea, que tampoco hay que llamarnos a engaño, ¿eh? Los seres humanos no somos tan eficientes como la gente cree. Que como los conejitos o algo así que vienen en montón. No, no somos tan. Y a mi mamá no le gusta a veces que le diga el ejemplo, pero nosotros somos 5 hermanos, pero mi mamá tuvo 3 pérdidas. O sea, de 8 embarazos, pegamos 5. O sea, somos tan eficientes. Somos eficientes probablemente un 10%, entre 10 y 30%, pero lo demás la naturaleza prefiere. Y solo dejo eso como una perlita ahí, como una información. Doctor, muchas gracias primeramente por haber atendido a nuestra invitación a que pueda compartir con nuestros radioyentes y todas las personas que nos ven todas las semanas por las diferentes redes sociales, porque hemos tenido algunas sesiones de entrevistas con mujeres de otros países que han sido sobrevivientes de aborto y queremos dar docencia a nuestra población, especialmente la población joven, del daño que esto causa. Y ahora pues queríamos tener esa docencia desde esa base profesional médica, como lo es en el caso suyo de su especialidad, para que usted pueda compartir a nuestra población sobre este tema. Y me gustó mucho una de las partes iniciales suya, donde usted habla de cuando no se es un ser humano y que precisamente hemos escuchado este tema de los proabortos para querer desbaratar, por decirlo así, los argumentos pro vida, donde ellos dicen, pero entonces en los espermatozoides hay vida y ahí se está matando todas las veces que esos espermatozoides no lograron llegar al óvulo y entonces pues murieron, entonces allí murieron millones de vidas. Pero importante como usted acaba de explicar ese aspecto. Así es, esa es la mitad de un ser humano y no tiene capacidad para que tengan una idea. Bueno, ya los científicos saben más que yo de eso, los biólogos, pero por ejemplo, entre un chimpancé, un orangután y el ser humano, y no es porque yo sea evolucionista, lo que quiero decir es que el ADN es, es bastante similar, pero tiene algunas pares de bases, algunas áreas que no lo son, pero que está cerca, o sea, es un ADN, y eso habla de cuán importante es cada unidad cromosómica. Cada una es supremamente importante. Un cromosoma alterado ya es la diferencia, por ejemplo, entre una persona con especial, ¿no? Una persona con síndrome de Down y una persona sin esa trisomía. Y eso estamos hablando de una afectación muy pequeñita en el cromosoma 21. Quiere decir que cada cosa es importante, o sea, cada cromosoma. Pero sí, recalco que un espermatozoide no es un ser humano y que una célula femenina tampoco.
Prueba de que Eso. hay mujeres inclusive que ni siquiera ovulan. Hay ciertos síndromes en ginecología, como el síndrome de ovario poliquístico y otras cosas, pero no nos meteremos en eso, en donde ni siquiera la persona logra ovular. Y hay pacientes, hombres, varones, que tampoco, que eyaculan, más no hay esperma. Solamente hay fluido espermático, pero no hay células viables, y eso ocasiona que la persona no pueda embarazar, en muchos casos no puede embarazar pues a su pareja, ¿no? Entonces hay tantas cosas que pueden suceder. Pero la ciencia ha avanzado mucho y ya sabemos cuánto es necesario, y los especialistas de fertilidad, que son los que más saben para ayudar, o que se dedican a ayudar a estas parejas, ellos son los que más saben de ello, ¿no? Porque han hecho una súper especialidad en fecundidad, y que aquí en Panamá contamos, gracias a Dios, con muy buenos especialistas en la materia. Qué bien. Qué bueno. Doctor, y háblenos de ese punto importante también. ¿A partir de qué edad de gestación el bebé empieza su formación y el funcionamiento de sus órganos? Explíquenos esas diferentes etapas en sus respectivos días o semanas, porque esto es muy importante para que nuestra población joven, reiteramos, pueda ir entendiendo este proceso de viva voz de un profesional en la materia como usted. Como no, con mucho gusto. Los órganos, como decía anteriormente, más importantes, cerebro, después el corazón, que se ocurre muy, muy temprano. Tan temprano que nosotros logramos verlo y escucharlo, ver y escuchar el latido cardíaco, que se llama embriocardia, en donde el ser humano no es considerado todavía un feto, debajo de la semana 9. Hablamos mucho de semanas, los ginecólogos, porque cada semana hay cambios importantes. Y nosotros hablamos de semanas. El embarazo humano son 40 semanas, calendario, o lo mismo decir 9 meses lunares, o también podemos hablar en términos de días, que son 280 días. Es lo mismo al final, lo dije en diferentes palabras, pero es lo mismo. Pero hablamos mucho de semanas porque cada semana hay cambios. Entonces, respondiendo a su pregunta, empiezan los órganos principales a formarse, que son el cerebro y el corazón, y nosotros somos capaces de ver por ultrasonidos de alta resolución vía vaginal, latido cardíaco. Inclusive ya estamos llegando con ciertos ultrasonidos de alta resolución a ver a semana 5. En algunos casos me ha tocado ver de semana 14,5, 4 semanas con 5 días. Pero con 5 semanas uno puede observar el latido del corazón, y lo puede empezar a escuchar muy sutilmente, y ya a la semana 6 se escucha perfectamente. Estamos hablando de mes y medio de gestación, se puede escuchar, y el ser humano en ese momento ni siquiera tiene la formita casi que de un ser humano, solo se ve como un porotito, como si fuera un renacuajito. De hecho tenemos hasta cola. En esa época tenemos una colita que después se desaparece. En algunas personas queda remanente y terminan operándose de adultos porque les duele mucho en esa área lumbar. Es porque tiene un remanente de esa época, y ni siquiera tiene deditos tampoco, son como unas aletitas, o sea que se ve como un renacuajito. Y en esa época ya se escucha perfectamente el corazón, y sabemos cuánta frecuencia cardíaca debe tener, inclusive por semana y a veces hasta por día, porque la frecuencia va aumentando desde que la detectamos, y la mujer, la paciente se alegra cuando la escucha fuerte, claro, porque ya tiene más de 6, 7 semanas, ya la persona se escucha el latido cardíaco muy fuerte, y que puede llegar hasta cerca de 200 latidos por minuto. Pero volviendo y respondiendo también a algo más, cada órgano tiene su tiempo de evolución, su tiempo de desarrollo, y decía yo que entre la semana 11 y la 14 ya casi todos están formados, intestinos, pulmones, pero que no todos han tenido que entrar en funcionamiento, no necesariamente. ¿Por qué? Porque esa función es realizada la mamá con la placenta. Por ejemplo, la función del riñón. Sí, el bebé va a desarrollar su riñoncito, pero en esa época no tiene que usarlo. De hecho, el embrión, o en esa época, cuando empiezan a ver las primeras salidas de líquido por los genitales, por la uretra, ese líquido no es orine. Ese líquido es agua. De hecho, el niño, el producto se toma su propio orine, porque no es orine. Se la pasa, hay una circulación que se da y se traga y se termina tomando su propio orine, pero no es orine, es agua. ¿Cuándo empieza a haber orine? Cuando se filtra cuando nace el bebé, se corta el cordón umbilical, y bueno, por obra y gracia del gran arquitecto, nuestro Dios, empiezan a tomar parte los órganos como los pulmones, como el riñón, que empieza a funcionar a partir de ese momento.
O sea, que quiere decir que todos esos 9 meses no tenían por qué estar ejerciendo una función ni de respiración los pulmones, ni de orina, ni función urinaria los riñones del bebé, sino los de la mamá. Tanto así que el riñón de la mamá se aumenta de tamaño para poder sostener la demanda tanto del bebé como la de ella. Por eso los pulmones de la embarazo, los riñones de la embarazada son más grandes. Igual la frecuencia respiratoria todo cambia. ¿Por qué? Porque la mamá está haciendo toda esa función. Y por eso nosotros podemos ver por ultrasonido cómo se van formando los dos riñoncitos. Los pulmones están llenos de agua en esa época, no tienen aire. Y cuando nace el bebé y llora, sale como un agüita y se vacían, los pulmones se vacían y viene su primera respiración. O sea, es una cosa tremendamente bonita. Yo lo he vivido probablemente cerca de 5.000 veces, pero cada vez que lo veo me sigue maravillando. Es tremendo. O sea que no todos los órganos se desarrollan al mismo día, ni el mismo mes, ni maduran al mismo tiempo, maduran en su tiempo, cuando son necesarios. Claro, es una belleza y es interesante también que se da el caso de que órganos que están allí, pero que no los está utilizando necesariamente porque la madre está haciendo esa función. Y justamente con esa frase que usted ha dicho, doctor, yo quiero enlazar la siguiente parte de esta entrevista, que no es tan agradable como lo maravilloso que usted nos ha estado contando estos minutos hacia atrás, de cómo la vida y todo lo demás empieza y esto tan hermoso, porque quiero que vayamos hacia el tema del aborto y quiero introducir esta parte del tema del aborto recordando lo que el doctor dijo. El doctor nos está diciendo que la madre está haciendo gran parte de las funciones que este bebito en su vientre necesita. Oído, queridas madres, porque ustedes son responsables por ese bebé. Y aquellas que les ha llegado el consejo de practícate un aborto, mira que esto no es nada porque igual no tiene vida todavía, sepan ustedes de la voz de un especialista que ustedes están produciendo vida para ese bebé también. No saquen esa maravilla que está en su vientre. Pero para ir sobre esta cuestión tan macabra y triste como lo es el aborto, quisiéramos que por favor usted nos pueda hablar de qué es el aborto como ese medio de asesinato que algunos camuflajean con palabras técnicas como por ejemplo interrupción voluntaria del embarazo, salud sexual y reproductiva y demás términos con los que pretenden manipular a la sociedad joven. ¿Podría usted, por favor, compartirnos qué le sucede a ese bebé con estos procedimientos criminales, por favor? Ok, como al principio abordamos un poco sobre los dos tipos de excepciones, Ajá. acá en Panamá, pues en este país, está el aborto legal, eso se promociona mucho a nivel de nuestra sociedad, como esa es tu decisión, o sea, porque en realidad el aborto ético judicial en realidad es decisión de la persona. O sea, no es porque alguien tuvo la lastimosa experiencia de una violación carnal, no significa que ya automáticamente tengo que salir corriendo. No, 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 eso es decisión suya. Eso es decisión suya y entonces esa persona se le instruye, o al menos las autoridades se le instruye para que vaya a una instalación inmediatamente, no solo por las razones que estamos comentando, sino por seguridad. ¿Por qué? Porque también existen las infecciones, existen los desgarros, existen en las violaciones, a veces pasan cosas, usted sabe, o sea, la parte de los personeros jurídicos tienen que también, y nosotros los ginecólogos nos tomamos la parte de ver si hay lesiones, o a veces vienen con desgarros en sus órganos genitales y otras cosas, moretones, bueno, otra serie de cosas que dentro del abanico de una violación carnal, pero lo que estoy hablando específicamente ahorita es de la decisión. De que me interrumpan pues el embarazo que tiene hasta la semana 8 para hacerlo. Eso es una opción que la ley panameña le brinda al paciente. Y se pone la denuncia, por supuesto, en el Ministerio Público y con el apoyo del médico tratante se solicita la interrupción y viene el juzgado y da un sumario, una revisión del caso, del informe médico, aprueba todo, perdón, juzga sobre toda la información dada y aprueba o desestima la solicitud, porque no porque vaya una persona diciendo algo, ya significa que fue cierto, ¿no? Usted sabe, ¿no? Y ahí cuento y cuento. Por eso es que es bueno que varias personas lo vean, porque primero para saber si fue cierto.
lo que está sucediendo. Y entonces, si es aprobado, el juzgado dirige la instrucción a la dirección de ginecología de un hospital que sea de primera línea en la región de salud que le corresponda. Esa es como la hoja de ruta para esos casos en particular. Me tocó evaluar varios de estos casos cuando estábamos en nuestra práctica, inclusive en Chiriquí, cuando trabajamos en el cuarto de urgencias. Pero asimismo, como habían esto, habían otras situaciones que no estaban ni siquiera, no había embarazo, no había nada, había ocurrido un tiempo atrás, o sea, había pasado ya el tiempo para que esta cosa fuese válida. O sea, que la gente como aprovecha, ¿no? Se aprovecha, o quizá, no soy psicólogo ni psiquiatra, por supuesto, pero existen también los síndromes en donde la persona, por la situación tan traumática que ha tenido, el cerebro empieza a formarse ideas, ¿no? Así como hay ideas de personas que piensan que están embarazadas y que no lo están, que se llama pseudociesis. Si bien me han llegado 5 casos a mí a lo largo de mi carrera, doctor, para que me atienda el embarazo, el parto, dice que señora, usted ni siquiera está embarazada. O sea, que la persona Wow. se inventa un embarazo, eso puede pasar, eso no es nada malo, es un síndrome que está muy estipulado en la parte de los diagnósticos de psiquiatría, está muy bien, y en mi parte he visto 5, o sea que no es que no exista, sí existen. Entonces, volviendo acá, entonces esa es la parte del aborto legal. Y el aborto terapéutico es distinto, ya yo lo mencioné, no quiero ahondar porque ya se sobreentiende que si está la madre en peligro de vida. ¿Por qué lo digo? Porque ya me ha tocado casos en donde llega y ahí sí lo quiero decir puntualmente, inclusive estando en Chiriquí, cuando ya estamos graduándonos, llegó una niña, digamos, una niña de 13 años, que probablemente haya sido víctima de alguna violación, pero ya venía en muy mal estado, venía con ictericia, venía amarilla, ya venía séptica, decimos acá, con una infección generalizada, pues una septicemia, que iba para intensivo, y ella falleció en menos de 24 horas después que llegó, ella ya venía muy mal, pero después nos enteramos que la mamá, después con las investigaciones que se hicieron, la mamá la había instrumentado. O sea, que la mamá se enteró de que la niña estaba embarazada, no fue por violación, creo, si mal no recuerdo. Resulta que la mamá probablemente la obligó, una niña de 13 años no tiene tanto poder y la instrumentó, le metió cosas en sus partes, obviamente Ah, contaminada, y la persona Dios. falleciendo, pero la niña falleció por la madre, o sea, porque la madre se puso y cuando la llevaron a intensivo falleció o sea, que básicamente la mató su mamá. Suena feo, pero así fue. Pero eso es un caso muy excepcional, eso no es lo común, pero sí lo recordaré toda la vida. ¿Y por qué lo digo? Porque he conocido casos ya personalmente y obviamente me abstengo he conocido casos en donde la mamá o los acudientes, por decir la persona que está, lo obliga lo estimula o lo convence de que se haga un procedimiento. Inclusive conocí un caso de una mamá que era ginecóloga y la ginecóloga obligó a su hija y le hizo un aborto y más nunca pudo tener hijos después, porque bueno, así la vida. O sea que una cosa bien interesante, son temas complejos, el ser humano es muy complejo y por eso cada caso hay que abordarlo individualmente. Cada caso tiene su peculiaridad. O sea, no es que hay una cosa que ocurre igualito para todo el mundo. No, al contrario, el ser humano, cada uno es distinto y cada persona es distinta. Así que sí quería como expresar esos pequeños 2 casitos dramáticos, pero volviendo a lo que me preguntas, no conozco todavía, usted sí, yo no, personas sobrevivientes a intentos de aborto, es algo, un milagro, la verdad, que quedan a veces, como usted mencionaba, o usted en el escrito que me enviaron con algunas partes de su cuerpo mutiladas, eso se llama focomelia, porque quiere decir que intentaron un aborto ya muy tarde, que cuando ya había huesitos, cuando ya había otras cosas, y intentaron, pero no lo lograron. Bueno, cosas como el destino, pero todavía no, o al menos no he conocido a ningún caso, pero yo usted sí antes del programa me estaban comentando que sí han tenido personas sobrevivientes. Claro que sí. Conocemos al menos 2 casos cercanos que hemos tratado y 2 personas que hemos entrevistado acá y efectivamente es un milagro y no se puede decir de otra forma. Yo personalmente conozco el caso de una chica que ella me decía, yo odiaré a mi mamá siempre porque ella me obligó a abortar el hijo que yo quería tener. Ella era prácticamente ya mayor de edad y producto de una violación de un primo, ella termina embarazada y la mamá
por el desprestigio, lo que sea, la hace abortar. Y ella decía, la odiaré para toda mi vida porque mató a mi bebé y me obligó a hacer algo que yo no quería. Y justamente en ese sentido, doctor, hay daños emocionales y precisamente a la salud. Usted dijo, no soy psicólogo, pero usted habrá visto casos diversos de situaciones que se dan en donde hay un daño a la salud, en este caso física o emocional, producto de esta práctica del aborto en aquella mujer que lo ha realizado, especialmente si se trata de una menor de edad. ¿Puede usted mencionar algunas secuelas del aborto? Sí, hay en algunas condiciones, casi siempre no muy salubres, que no son lugares formales, puede haber algún personal que no sea idóneo también y que practique, muchos de ellos que se practican, le llaman entre comillas aborteros, ¿no? Ujú. Conozco varios casos que inclusive cuando estaba en Chiriquí, acá también, y todo, como que todo el mundo lo sabe, como que todo el mundo sabe quiénes son y nadie dice nada, ¿no? Eh, Porque también por la forma en que está desarrollada nuestra sociedad. Eh, pero sí puedo decir que dentro de los daños, no solo a veces lo físico, como usted lo mencionó, de la que tiene alguna que venga con alguna amputación de un miembro o algún daño físico, secuela para siempre, pero existe también el daño emocional y psicológico. Eso sí conozco varios casos en donde la persona, y muchas de la mayoría de los que conozco, por lo menos el 90%, no pudieron más, no, o sea, nunca pudieron tener un hijo, porque le hicieron un procedimiento que en esa época, en los años 70, 60 y eso, y quizá en ese momento tuvo alguna complicación o se lo hicieron mal y terminó con algún daño en su matriz, o hay uno que es muy común que se llama cuando se forman adherencias dentro del útero porque le rascan mucho, como si fuera una cucharita, entonces con las curetas rascan mucho y terminan formando muchas adherencias. Eso tiene su epónimo, su nombre en medicina, y hace que el útero por dentro entonces queda todo pegado. Eso lo he visto también varias veces. ¿Y por qué lo puedo decir? Porque he entrado con una camarita de video que se llama histeroscopia y se ve toda la superficie interna del útero completamente llena de cuerdas tendinosas, de adherencias dentro, que hace que el útero no sea apto para recibir ningún embarazo. Eso ya lo hemos visto, porque ya tenemos tecnología de fibra óptica, entonces uno entra porque muchas de ellas vienen porque no pueden embarazarse y de pronto ya se sinceran con uno después de varias visitas y le dicen, no, es que cuando yo era más joven, hace unos años, hice tal cosa. Y ahí como que se van esclareciendo los casos y uno en algunas de ellas lastimosamente la noticia es en Panamá todavía no tenemos trasplante uterino, en otros países del mundo sí lo hay, pero es una cirugía muy, muy cara y que no todo el mundo es apta para ella, pero aquí en Panamá no tenemos eso. Así que la noticia para ella es, lo siento, pero no hay posibilidad. Médicamente hablando, al menos, tiene que ser un milagro. No hay posibilidad para ti. Volviendo entonces el tema psicológico también, muchas de ellas, como usted muy bien lo menciona, cargan con esa culpa, ¿no? Yo maté a lo que sería, lo que hubiera sido mi único hijo, o quién sabe, entonces cargan con eso. Es un síndrome o psicológico muy complejo y que los profesionales de la psicología y de la psiquiatría, no todos son casos difíciles de llevar y que a veces no remiten, quedan toda la vida con ese estigma, con esa situación, esos pensamientos de culpabilidad y esto, y que no siempre se superan. Eh, Pienso que todo es posible, y más con Jesucristo en el corazón, por supuesto, más digamos que las consecuencias de lo que uno ha hecho estarán ahí. Porque el hecho de que uno haya conocido la palabra de Dios, por decir un ejemplo, después, eso no te va a eximir de que todo lo que pasó antes tenga consecuencias, porque uno lo que siembra cosecha, eso es una ley. Entonces, eso es bien importante decirlo, pero sí creo en milagros y creo en casos muy espectaculares y lo he visto, pero que la mayoría no son así, la mayoría vive con las consecuencias, ya sea mental o física o psicológica, de lo que ha pasado y se queda guardadito en un espacio de la mente, ¿no? Eso queda ahí guardado y a veces molesta y después quizás les afecta en sus relaciones de pareja y eso más adelante también. Claro, y es que estamos hablando de asesinar a un ser vivo y naturalmente quienes lo hacen en cualquier ámbito, a cualquier edad,
por las razones que sean, en el momento que lo hacen, están cegados por aquel pensamiento de querer asesinar, deshacerse, tapar, cubrir o lo que sea. Pero como usted dice, luego vienen los problemas emocionales. Y justamente hablando de desequilibrios emocionales y sin ánimos de ofender, las feministas dicen que la mujer empoderada debe haber abortado por lo menos 2 veces en su vida. Y añaden a esto un poco algunas de ellas que dicen, y en este caso mujeres en general, que algunas dicen, oye, es mejor abortar que parir. Usted es un profesional en la materia y usted nos puede ampliar si esta afirmación es cierta o estamos ante otra de las farsas del movimiento feminista o de liberación de la mujer, como lo quieran llamar. Las leyes lo que nos rige acá en cuanto a salud reproductiva, salud sexual y reproductiva, a nivel de nuestra sociedad, de ginecología y del Estado, te dicen sí, es mejor efectuar un aborto seguro para que no vayas a comprometer tu vida, a que te hagan un procedimiento en quién sabe qué lugar y que terminen hasta poniendo en peligro tu vida. Sí, pero o sea, una cosa es la parte científica, insisto, lo diferencio porque una cosa es eso, pero ese profesional que te está diciendo eso no está tomando en consideración tu mente, ni todo lo que va a suceder mentalmente. Quizás te está diciendo, prefiero que si vas a hacer eso, mejor que lo hagas bien en un lugar seguro, en un lugar que sea aséptico, con un profesional, a que lo hagas de otra manera o después o cuando el niño ya está más grande. En realidad todo eso me parece una discusión fútil porque al final de cuentas es lo mismo. Yo seré muy, entre comillas, dinosaurio, pero en realidad para mí es lo mismo, sigue siendo un asesinato igual, no importa si lo matas antes o después, o sea, eso, para mí eso sigue siendo lo mismo. Y por qué yo estoy muy convencido de que es cuestión de a veces de dar la información bien, porque a mí me han llegado y me han tocado la puerta en muchas ocasiones a mi consultorio, personas pidiendo, ayúdeme a mi novia, ¿qué significa eso? No, ayúdeme, la que está en un problemita. Sí, sí, pero háblame, para que me la ayude, pero esa no quiere como decirlo, ¿no? Y primero de todo, ¿dónde está la paciente? Porque tú eres el novio, tú eres el novio, ¿verdad? Que sí, sí. Y resulta que ayúdemelo significa hágale un aborto, ¿no? Hasta que yo agarré y lo siento y le digo, mira, te recomiendo, tú no sabes lo que viene en el futuro, te recomiendo que sigan adelante. El hecho de que uno haya tomado una decisión, y sí, me estoy metiendo en un terreno obviamente no médico, pero yo como adulto lo puedo decir, yo voy para 50 años, no soy un niño, voy para medio siglo ya de estar acá. El hecho de que uno haya tomado una decisión que no fue en el momento en la que uno planeó, no significa que tengas que seguir añadiendo males. O sea, como quien dice, si la regaste, ¿para qué seguirla regando más? O sea, es como ya párala ahí. O sea, no le metas más leña, o sea, corta eso ahí, porque obviamente eso es una cadena de eventos y que te puede llevar a... Entonces, muchas de ellas, yo diría que, no quiero hablar de números, pero de las 12 que me habrán llegado, 8 están muy contentas actualmente con sus hijos. Y muchas de ellas me decían, vengo para que me dé pastillas del día siguiente, que ese es el tema del anticonceptivo. Y yo les he dicho, pero chica, o sea, tú eres una profesional, tienes 36 años, o sea, quizás esta es tu única oportunidad. Puede ser, eso no lo sabes. Y ahí hablando con la persona y dándole más instrucción y animándola, actualmente son personas contentas, cuando digo contentas, que se les ha cambiado la vida, les ha cambiado la vida para bien. Porque y no es el hecho de tener o no un niño, sino lo digo como un padre no de 3 años, es que el hecho de poder darle amor a otra persona, ahí está el punto. O sea, el hecho de poder entregar amor, de poder ayudar a otro, de darse por otro, ahí está el puntito. No es el hecho de si es un niño o no, tiene que ver con el hecho de uno de quitar ese egoísmo como que todo para mí y para darle a otro. Es una cosa bien interesante, es un fenómeno que ocurre en el cerebro bien interesante para bien. La persona termina siendo a veces, muchas ocasiones, la mejor persona y termina olvidándose de las cosas de uno, olvidándose de las cosas de uno por dar a otro. Es algo bien interesante y pienso que al ser humano termina completando parte de su desarrollo mental, su desarrollo espiritual, si tiene esa oportunidad de dar siempre a otro, siempre dar a otro, ¿no? El prójimo, ¿no? Amar a nuestro prójimo. Así es. Eso es muy importante, es uno de los mandamientos, ¿no? Ama a tu prójimo.
Claro que Entonces, sí. sí, en esos casos hay casos bien, bien complicados, pero que uno solo con hablar y dar información como la que estamos, como lo que estamos haciendo ahorita, muchas personas quizá diga, oye, pero después de todo, quizás esa va a ser la persona que me va a cuidar cuando yo esté chochito. Así es. Uno nunca sabe. No, no, definitivo. En ese sentido, lo que usted está diciendo, me permito brevemente contarle algo, doctor, y lo felicito. Usted dice que ha salvado 8 casos de 12 aproximadamente que le han llegado, lo cual es algo muy loable y nuevamente lo felicito. Pero conozco el caso de un doctor judío que él decía, yo soy pro-choice. En algún momento, un personaje muy eminente lo va a entrevistar a Jerusalén. Y cuando lo va a entrevistar por ser una persona favorable a la vida. Y aquel doctor le dice a él, no, yo soy pro-choice, que es pro-elección, pues. Y aquel hombre se viene con la intriga, oye, yo pensé que iba a entrevistar a un pro-vida, pero este hombre le da a la mujer la libertad de elegir. Y aquel doctor le explica un poco y le dice, mira, cuando hablas con la mujer embarazada que viene a ti con la intención de abortar y la instruyes, vas a conseguir que conserve la vida, porque la mujer está confundida en el momento y lo que necesita es orientación que no le está proveyendo en el gobierno, quien la está impulsando a abortar. Este hombre vuelve a su país, que dicho sea de paso es España, y le pregunta a la persona que había sido el enlace con este doctor y le dice, oye, ¿de verdad que este doctor es tan efectivo en lo que hace? Y aquella mujer le dice, sabes, en algún momento decidieron homenajearlo por la cantidad de personas que había salvado. Y él pregunta y dice, ¿fueron algunos? Y dijo, llenaron un estadio de madres e hijos que fueron a agradecerle a este doctor por haberles aconsejado. Así que, doctor, yo de verdad le animo en el nombre del Señor que usted siga en esa labor de consejería a estas personas que lleguen, porque no sabemos si algún día se llena un estadio con la gente que Dios le ha permitido que lleguen a sus manos y que usted pueda salvarles. Sobre este punto, doctor, ¿sí? ¿Usted quería decir algo? Así, claro, claro. En efecto, es por eso que hemos enfatizado fuertemente sobre este tema, porque estamos claros a como el doctor al inicio hace mención sobre aquellas causales o eximentes por los que no es condenado el aborto aquí en Panamá. Pero no deja de ser cierto que algunos, y hacemos la salvedad, no lo estamos generalizando, pero algunos abortos que llegan en proceso a los cuartos de urgencia, donde se dice que fue por accidente, por haber tomado accidentalmente algo que les hizo daño, se resbalaron, se cayeron, y que eso les provocó el aborto. No deja de ser cierto que algunos de estos casos quedan en tela de duda en donde realmente fueron provocados. Y lo que nosotros queremos enfatizar fuertemente es que esa conciencia por el valor de la vida desde el vientre materno sea fortalecida y que nuestra sociedad joven pueda valorar la vida desde el vientre materno, entender que se trata de un ser humano. El doctor ha explicado cómo empieza la vida, el corazoncito a latir, empieza a escuchar, todos sus órganos empiezan a activarse porque es una vida. Sabe que yo en mi casa tengo un mural en la parte de afuera donde allí tengo partes o digamos leyendas e incluso imágenes de cómo es el proceso de la vida. Y hace poco llevé a un niño de 3 o 4 añitos para que viera cómo es el proceso de la vida y cómo nos formamos nosotros en el vientre materno. Y ese niño, cuando él vio la imagen desde la semana 1 o desde el mes 1 hasta el mes 9, ya él sabe leer. Y él me decía, ajá, aquí está en el mes 1, aquí está en el mes 2,
Y así sucesivamente. Y yo me quedé asombrado viendo a ese niño y yo empecé a explicarle a él cómo se da este proceso. Entonces, es importante que nosotros como familia podamos sacar tiempo para enseñarle a nuestra sociedad joven el valor de la vida, de cómo debemos cuidarlo. Y que cuando se trata, oiga, el doctor menciona de aquellos que llegan y que ayude a mi novia. Oiga, tenga presente usted, estimada jovencita, que usted tiene que tomar muy en serio con qué hombre usted va a entablar una relación. Y un hombre que cuando viene el embarazo le dice que la solución es matar esa criatura, pues esa no es una clase de persona con la que usted tiene que seguir formalizando esa relación, porque se trata de alguien que no valora la vida, que no le importa y que está dispuesto a ser cómplice de un asesinato y hacerla cómplice a usted, estimada jovencita, estimada dama. Por lo tanto, es importante que a través de estos programas usted pueda reforzar su docencia a este tema. Llegando al final, doctor, y casi en la penúltima cuestión ya, hablábamos hace un momento de las personas que terminan con afectaciones, los que llegan a sobrevivir. ¿Podría usted mencionarnos algunas otras potenciales afectaciones que puede tener una persona si llegase a sobrevivir un embarazo, un aborto, perdón, en este caso? Sí, en realidad hay múltiples, obviamente se dividen, hay categorías y todo, pero bueno, esta no es una clase de universidad. Digamos que están las que les decía yo, las focomelias, que es cuando hay veces que el que practicante de este tipo de cirugías trata de como de sacar o sacar el producto, pero no lo logra por X o Y motivo, pero logra lesionar alguna estructura que ya que está muy todavía, que está en formación y termina, o no se da el evento completamente y por obra y gracia sigue adelante y más adelante y logran hacer y que venga sin un brazo, venga sin una pierna, venga con problemas, porque en esa época, al principio, cuando estés un embrión y todavía no están los huesos, para que tenga una idea, en realidad los huesitos vienen semana 11 a 14, o sea que antes de eso ni siquiera hay osificación, o sea que todavía uno no va a encontrar esos huesos duros ni nada de eso, en la parte cuando es embrión. Entonces ahí no hay huesos duros ni nada, entonces es diferente. Y todo lo que toque, si uno introduce algún objeto dentro de la cavidad y empieza a tocar a las estructuras o ahí rompe la bolsa amniótica, y entonces ahí puede lesionar y cortar estructuras. Tanto así que hay personas que vienen con focomelia sin que haya habido un intento de aborto. O sea que a veces hay adherencias como las que yo mencionaba hace un rato, que le llamamos síndrome de Ackermann, y al haber, por ejemplo, una adherencia dentro y el ser humano y el embrión estar en contacto una de sus extremidades con esa adherencia, puede cortársela con el pasar de los días y los meses, pero obviamente no le va a doler porque es un proceso muy lento y la persona viene sin bracitos, viene sin pies o algo así, y conocemos casos en el mundo real como este predicador que sin manos y sin pies, ¿no? Sin pies, y que ha ayudado a mucha gente. Vino aquí a Panamá y lo conocí. Es muy bueno, tremendo. Él ya tiene hasta hijos. Se casó y Sí, tuvo así hijos. es. Sí, sí, ya se me está olvidando ahorita el Nick nombre. Vujicic. Ajá, Nick Vujicic, que estuvo en Osana, me acuerdo, en la época esa. Y él viene sin manos y sin pies. Bueno, tiene unos rudimentos de pies que le ayudan a como a caminar como Arturito, pero eso puede pasar por otras cosas y por síndromes genéticos, pero también puede pasar por otras razones médicas o estructurales dentro de la matriz. O sea que no solo son las amenazas, los intentos de aborto los que pueden. Volviendo acá, también por supuesto hay ciertos tipos de parálisis. Me tocó ver el caso también de una señora que por una caída, un accidente, que se rompió la bolsa por alguna infección, quién sabe, y salió el agua y apenas tenía apenas 23 semanas, casi 24 semanitas, estamos hablando de 5 meses. Y en el hospital, inclusive, no quiero obviamente echar la culpa en un hospital donde me formé, pero al gran parte del personal le dijo que tenía que abortar, que se le iba a poner, y a pesar de que yo no era ginecólogo, yo le instruí a ella en algún momento que no hubiese otro personal y le instruí.
Le dije, no te dejes poner ningún medicamento. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque usted no está infectada, usted no está en peligro ahorita, el bebé todavía tiene algo de líquido, no hay signos de infección, ya tiene sus antibióticos puestos, se le pusieron medicamentos especiales para madurar el bebé antes de tiempo. Tanto es así que ya yo conozco al niño. O sea, Wow, ella no se dejó. gloria a Dios. Estuvo 60 días hospitalizada, 60 en una cama, para evitar que el agua como que se saliera mucho, porque el ser humano sigue, o sea, el líquido amniótico se sigue produciendo. Y el niño nació. Le hicimos cesárea, estaba sentadito, le hicimos la cesárea porque estaba sentadito. La cesárea la hice yo mismo. Y es un caso muy bonito porque solamente por haberle dicho no te dejes. O sea, una cosa es que un médico te recomiende algo y otra cosa es que tú tengas que hacerlo 100%. Depende. La palabra es depende. Depende. Busca una segunda opinión, busca una segunda opinión. Usted no está en peligro ahorita, usted no está infectado, no tiene ningún... Ahorita usted se siente muy bien, no tiene fiebre, no tiene leucocitos, los laboratorios están normales, el ultrasonido del niño es normal, simplemente que tiene el líquido un poco disminuido, así que siga adelante. Y bueno, alguno me habrá dicho, no, pero eso no era lo... Pueden decir lo que sea, pero yo conozco a ese niño. Y es un niño que le va bien en la escuela y todo. O sea, ¿por qué él, ¿por qué seguir siempre por lo mismo? Por si tú puedes en realidad explicar, decirles, usted está en peligro o no está en peligro, decírselo y que ella tome la decisión. Pero tiene que ser una decisión informada, decimos los médicos. En efecto, si así fueran todos los médicos, o la mayoría, no queremos generalizarlo, pero si así fueran la mayoría de los ginecólogos, cuando tienen que tratar esta situación, oiga, sería una gran cosa. Pero tenemos el caso de una clínica abortista, que es la más grande abortista en Colombia, llamada Profamilia Colombiana, que está situada aquí en Panamá, en la Ciudad del Saber, en donde su director, y está público en internet, donde él decía que cuando una mujer llega y sencillamente dice que desde el primer momento en que se da cuenta que salió embarazada, su estado emocional cambió, está deprimida, siente que no va a poder con la carga emocional y psicológica de un embarazo, dice este doctor, eso es suficiente argumento para ponerla dentro de una de las 3 causales que hay por las cuales no es penalizado el aborto en Colombia, que es similar a las de acá de Panamá. Entonces allá dice, bueno, aquí hay que clasificarla en el renglón de que está en riesgo la vida y la salud emocional de esa madre y por lo tanto, dice ese doctor, usted no tiene que estarle preguntando más nada a esa persona, sencillamente practique el aborto. Oiga, qué lástima por esas personas despiadadas que hablan de salud sexual y reproductiva, pero enfocando y canalizando a esa víctima hacia el asesinato de un inocente. Así es, hemos llegado nosotros a la parte final, pero queremos que el doctor pueda darnos unas palabras finales y nos despediríamos con esas palabras. Por favor, doctor. Bueno, yo si pudiera concretar y en lo que yo le recomendaría a las mujeres que quizá, como decíamos hace un rato, no tomó la decisión que hubiese tomado en otro momento o tuvo un desliz y no solo hablar de quizá hubo una situación que ella no esperaba o estaba bajo los efectos de alguna sustancia. Eso puede pasar. Pueden ocurrir cosas. El hecho de que uno se caiga no significa que no puedas levantar. Decía Rocky, ¿no? ¿Cuántas veces te levantas? ¿No? Pero en Eclesiastés lo dice. Eso es bíblico. Porque el cristiano no se cae 1 y 7 veces y 70 veces y 70 veces se levanta. Entonces, es cuántas veces te levantas en realidad. O sea, no es cuántas te caigas. Nos vamos a caer todos los días. Pero volviendo específicamente acá, si tú proteges la vida y defiendes lo que Dios hizo, Dios te va a favorecer. Te va a favorecer y te dará lo que decía el hermano. Si te sientes que no puedes, pues vas a poder. Vas a poder, porque si tú defiendes lo correcto, vas a tener esa fuerza extra. Decimos acá en Panamá, los niños vienen con el pan debajo del brazo.
no es que venga con el pan, es que Dios te proporciona esa energía extra. Y estamos llenos de historias con nuestras madres, hasta con mi mamá, hasta con mi abuelita, que después la dejó con 7 niños sola. Y mi papá es ginecólogo, mi papá es jubilado, el doctor Gustavo de Valdía, muy famoso acá en Panamá. Así es. Mi papá jubilado, a quien honro. Y él me contaba, el papá se fue cuando él estaba en la barriga, pero después el que lo ayudó en los últimos 10 años fue mi papá, el que lo sostuvo. Pero volviendo acá, como mensaje final es, si tú defiendes lo correcto, defiendes la vida, sigues peleando, te levantas, pues la providencia se encargará de darte, no tendrás falta de techo, o te proporcionará, o rodéate de gente correcta, y o encontrarás aquel apoyo que quizás nada es perfecto, nada en la vida es perfecto, pero encontrarás, si tú sigues luchando y lo haces con una motivación correcta, en realidad es muy pocas las veces que vas a fallar y no te va a ir bien, es muy pocas, muy pocas. La diferencia es, y esa con respecto a lo otro, si empiezas a tomar decisiones que van, insisto, cayendo una tras otra, al final termina peor, puedes terminar con algo mental o con alguna limitante en tu vida, en tu desarrollo como mujer, en tu desarrollo mental. Y como para terminar en algo positivo, defiende la vida. Tú como profesional, si algún profesional me está escuchando, defiende la vida. Defiende la vida, porque solo con que le expliques un poquito, probablemente consigas un milagro. Claro. Y que esa persona agarre ánimo y diga, ¿sabes qué? Voy a probar, voy a seguir adelante. Y te sorprenderá cuántas personas llenarán esos estadios y tendremos aquí estas historias tremendas de personas que, mira, yo iba a ser como decía Pablo, yo soy un abortivo, ¿no? Pero mira quién fue Pablo después. Y así uno nunca sabe el destino y cómo Dios puede tornar una situación negativa, algo que en ese momento tú piensas que te va a demoler y resulta que es lo contrario, es lo que te va a fortalecer, es lo que te va a desarrollar y es lo que te llevará a un destino un poco distinto del que tú pensabas. Que viva la vida. Claro que sí. Dicho de alguna manera, un problema no se resuelva metiéndose en otro. Viva la vida, que Dios les bendiga. Oye, muchísimas gracias al doctor. Ustedes pudieron ver que es un hermano en Cristo también, un profesional de la salud, hablando de la vida y orientando a nuestra audiencia. La próxima semana seguimos con más. Y gracias al pastor Edwin Álvarez por hacernos el contacto con el doctor Noel de Ovaldía. Gracias, pastor Edwin Álvarez. Uy, no sabía ese detallito. Me llamó fue mi papá fue el que me llamó, pero ahora que usted dice, voy a decirle al pastor que muchas gracias. Que el Rey le bendiga. Muchas gracias, doctor. Amén. Gracias a ustedes por la oportunidad. Dios bendiga. Amén.